¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa, un rato antes de salir a las múltiples tareas. Pero bueno, me han mojado la oreja. Es un video de los que se considera el chapa chapa. No estoy hablando de ningún canal en particular, pero bueno, me han mojado la oreja gente del pasado que aparentemente me conoce. Y como a veces me gusta parafrasear a Facundo Cabral cuando decía que era un hombre peligroso porque estaba armado con la verdad, bueno, me han cuestionado un comentario que hice en un video donde yo conozco herramientas aeronáuticas, o sea, si bien no tengo, y si tengo son contadas, una o dos, que debo haber conseguido accidentalmente en algún lote de los que saben que suelo comprar. Pero no estoy seguro de tenerlas, simplemente porque les encuentro determinada similitud con algunas que verdaderamente sí eran aeronáuticas. Y ahí es donde me cuestionan si que no existe la más mínima posibilidad que yo las conozca. Bueno, me obligan a contar la historia completa de cómo yo conozco ese tipo de herramientas. Alicia, mi madre biológica, allá en la década de fines de la década del 90, año 99-2000, yo obviamente vivía con mi vieja, mi abuela. Mi vieja es mi abuela, la que me crió. Alicia, si bien era mi madre biológica, pero teníamos una relación de hermana mayor, hermano menor, no era una imagen materna. Pero bueno, yo me encontraba viviendo solo en ese momento, dado que hacía escasos meses había fallecido mi vieja. Bueno, me encontraba haciendo mecánica en mi casa, en la casa que yo vivía en aquel momento. Había, bueno, techado una parte y tenía el típico galponcito atrás, donde lo usaba de tallercito. Si bien me quedó chico, después pasé al taller que tengo hoy en día, pero bueno, ese es un poquito el resumen y el contexto de la época. Alicia, un día, ella vivía en Ramos Mejía, me dice, te voy a presentar un muchacho que estoy conociendo que se llama Oscar. Oscar te va a caer muy bien, te va a caer simpático, porque es técnico aeronáutico. Bueno, no importa demasiado a qué se dedique cada persona, pero bueno, por ahí podíamos conversar sobre alguna cuestión técnica. Yo estaba recientemente recibido en aquel momento, hacía un par de años, era técnico electromecánico. Y bueno, me encontraba muy ligado a lo que es la mecánica. Un día lo conozco a este muchacho en aquel momento tendría más o menos algunos años menos de la edad que yo tengo hoy en día. Tenía un Renault 19, me acuerdo, modelo 96, azul. Tengo que hacer memoria para acordarme de la patente, pero créanme que la recuerdo haciendo un poco de memoria, podría llegar a acordarme. Bueno, este muchacho un día viene, se presenta, lo saludo, no tengo de mayores problemas en tener una conversación con él, un saludo, intercambiar un mate. Yo me acuerdo que en ese momento me encontraba sacando el alternador de un Senda, de estos de las remiserías que yo les cuento que les solía hacer trabajos. Imagínense, plena década del 90, ya llegando al 2000, todos eran remiseros. Bueno, era así. Es como hoy el Uber, el Didi. Antes la remisera era eh, un parripollo. O sea, era lo del momento. Había que tener un poco de cuidado con la gente que tenía Duna Diesel. Porque
ya eran tipos que estaban jugados, ya eran tipos de 40 años que vivían con la mamá, jugadores, fumadores. Bueno, era el factor común. El que caía en un Duna Diesel ya no tenía más nada para perder. Pueden ser prejuicios, pero fue mi experiencia. Siempre me impuse, logré cobrar lo que correspondía, me he tenido que quedar sentado en la agencia esperando quizás una hora hasta que la persona que me debía plata vuelva, porque claro, la coordinadora tenía determinada afinidad con algunos y les avisaba, mirá que está el Tano acá y hasta que no cobra no se va. No, decirle que yo ya no vuelvo. No se va. Bueno, venían, me pagaban, ningún problema. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Alicia me presenta a este muchacho Oscar, el muchacho de la zona de Palomar. Tenía una leve diferencia de edad con ella, pero muy leve. Shh, cállate vos. Tenía una diferencia de edad muy leve, técnico aeronáutico, trabajaba en aerolíneas argentinas, en Ezeiza, obviamente. Pero bueno, después de mantener un par de conversaciones con él, me di cuenta que verdaderamente de aeronáutica no entendía nada. Es lo mismo que yo me ponga a hablar de veterinaria, por citar al querido amigo Gregorio. Bueno, quizás al ser técnico puedo adivinar de qué se tratan determinadas cuestiones o poder, no sé, esbozar una opinión que más o menos encaje en la lógica de lo que es la mecánica, que no tiene nada que ver con la aeronáutica, pero por ahí no era tan distinto el dialecto. Pero este muchacho verdaderamente no entendía nada. No podía al menos satisfacer las preguntas que uno le elaboraría en una conversación a una persona con ese rango. Porque el rango lo tenía, ya hacía en aquel momento 20 años que estaba trabajando en aerolíneas argentinas. Bueno, Alicia completamente enamorada, él un tanto más. Bueno, yo notaba que Alicia, cuando se quería encontrar con él, Alicia venía de Ramos, él de Palomar, yo vivía en Aedo, vivo en Aedo, pero estamos hablando en aquel momento. Se encontraban en mi casa, en mi taller, en la puerta. 5 minutos, llegaba uno antes, uno después y se iban. Yo notaba que bueno, digo, quizás al estar yo a mitad de camino, les queda cómodo a los dos y bueno, se encuentran de esa manera. Bueno, Oscar, como dije, era técnico aeronáutico, fue una historia larga, una historia de 4 o 5 años, en los cuales ha demostrado en aquel momento, o mejor dicho, demostró en aquel momento una gran confianza en mí, donde yo le hice la segunda en muchas situaciones, y ya después van a comprender por qué. Pero bueno, las herramientas aeronáuticas las conocí de la mano de él porque se daba la situación de que a veces, según contaba, todo esto tomado con pinzas, porque uno tiene la versión que le daban en el momento. Yo no consideraba que tenía necesidad de mentirme a mí, pero bueno, todo era como una película, porque a veces escucharlo era como prender, no sé, una película de ciencia ficción y bueno, escucharlo a él era más o menos lo mismo. Pero claro, no dejaba de ser interesante igual escucharlo. Bueno, él me comentaba que a veces tenía que pasar a buscar un compañero para llevarlo a trabajar de Ezeiza a Aeroparque. Él decía que tenía que ir a hacer determinada reparación de Ezeiza a Aeroparque y llevar determinadas herramientas que obviamente tenía que firmar en aerolíneas argentinas, un contrato, un remito,
no sé, algo que acreditaba que él se llevaba las herramientas para hacer el trabajo en pista en Aeroparque y después obviamente devolverlas. En el medio tenía que pasar a buscar a un compañero que lo iba a asistir, a uno o dos compañeros que lo iban a asistir en esas reparaciones. Yo digo, bueno, a mí me gustan mucho las herramientas, no es nada nuevo lo que te estoy contando, lo único que te pido que pases y me las muestres. Y sí, cumplía, pasaba, bueno, abría el baúl, había llaves CRI bueno, gracias al amigo Miguel ahora voy a comprar un juego de tubos huecos, que ya les mostraré, pero en aquel momento había llaves CRI con un agujerito para pasar determinada llave Allen y sostener determinado perno. Bueno, eran unas llaves hermosas, llaves largas así, que no se malinterprete el gesto, llaves así, llaves crique, cuando quizás no era tan común la llave combinada crique. Bueno, llaves como las que muestra Larry, francesas que se abren y se ajustan solas. Era algo espectacular y de un acero, bueno, superior lejos. Lo mismo que las herramientas de chapista. Si bien nunca me gustó mucho, pero era increíble los aguantadores, como se le llama. Yo he desarrollado algunos que otros, pero copiando un modelo de un juego de prácticamente juguete que compré una vez en la zona de Constitución. Me encontraba volviendo de zona sur viajando, bueno, bajé en Constitución, lo vi en una vidriera, me lo compré. Lo tengo todavía, pero es de juguetes, chiquitito. Yo lo hice en Industrias Baco, cortado por pantógrafo. Y lo he mostrado una que otra vez, las 2, 3, 4 unidades que hice. Bueno, este muchacho me mostraba las herramientas. Yo las herramientas las conozco, las tuve en la mano, las vi, bueno, me chusearon que era mentira, que yo podía conocer esas herramientas, que esto, que el otro. La historia de Alicia y él siguió unos 4 años, pero nunca se terminaba de definir la situación, de por qué. Pero bueno, nada, yo en la mía, ellos en la suya. Quizás la que padeció un poco más esa historia fue la doctora Quinn, pero también le sacaba su rédito de que la llevaban a un lado, la llevaban al otro, un adolescente en aquel momento, preadolescente. Pero bueno, yo de a poco me transformé en el mecánico de su Renault 19, dado que justo estaba llegando a los 100.000 kilómetros y el Renault 19 modelo 96 tenía la particularidad que al llegar a ese kilometraje es como que empezaban todas las fallas. Fallas de bomba de agua, falla de semieje, falla de embrague, falla de todo. Yo me ocupaba de todo. Un día viene a mi taller, a mi casa en aquel momento. Yo le llamaba a mi taller, era donde trabajaba, y tenía las condiciones necesarias para hacer un taller. De hecho, hoy tengo la banana ahí tirada en la puerta. Viene una señora y me dice, quiero saber qué pasa que el auto de mi marido no está listo. Le digo, yo, hábil declarante, le digo, lo que pasa que estoy un poco atrasado, pero cuénteme de cuál de todos los autos habla. Tenía 3, 4 coches. No, dice el Renault 19 azul, que veo que está en la puerta, y o está listo o no lo estás haciendo. No, le digo, ese ya está listo, lo tiene que venir a buscar ahora el muchacho cuando sale de su trabajo. Pensé que me hablaba de otro. Me dice, no, está bien, porque yo voy al doctor, acá a 3 cuadras, el doctor Romano, el que es de Aedo tiene que conocer al doctor Romano, y me llama la atención verlo, que generalmente está acá. Le digo,
yo soy el mecánico, un día le hago frenos, otro día se le rompió el burro, otro día le empezó a levantar temperatura. Bueno, quedó ahí, no sé si le cerró o no le cerró, me miró con determinado odio y se fue. Listo. A la tarde viene Oscar, era real que el auto estaba con un problema en el embrague. Lo que pasa es que dilataba la cosa de un día que podía llevarme a hacer el trabajo a 3, 4, porque andaba con el auto del padre. O sea, le pedía el auto prestado al padre, que era un jubilado, y andaba con ese tranquilo. Buah, cuestión que le comenté y saltó la liebre. El tipo era casado, con una familia. eh, Tuvo que blanquear la situación, al menos conmigo. Yo me transformé en una especie de cómplice de él. De hecho, eh, bueno, Alicia le exigía en determinadas situaciones si se podía quedar en la casa. Bueno, ya forma parte de su intimidad. Alicia ya no está entre nosotros. Él, calculo que sí. Debe ser un tipo de 70 años ahora. Pero bueno, cuestión que yo las herramientas las conocí, las tuve en mis manos. Puedo seguir entrando en detalles cuando me hacía pasar por un cliente que tenía una emergencia y pasaba por la casa a avisar de que me tenía que llevar hasta General Rodríguez, por ejemplo, y yo estaba sentado en el auto tapado, tipo así, que no se me conozca, pero que se vea el bulto que había alguien en el auto. Eh, y bueno, sí, las herramientas las conocí y les dejo un dato interesante, no voy a decir ni un dato de color, ni un dato al pasar. Oscar no era técnico aeronáutico, no terminó la primaria. De hecho, limpiando el departamento de Alicia con la doctora Quinn, hemos encontrado cartas de amor de Oscar, muy sentidas y muy cargadas de sentimientos hacia Alicia, donde escribía amor con H, hay de el verbo haber con A e Y, bueno, venir con B larga, y así podríamos seguir con una lista interminable de faltas de ortografía que denota que no terminó ni la primaria. ¿Cómo entró Oscar a trabajar a Aerolíneas? Oscar, contado por sus palabras, ingresó a trabajar a Aerolíneas en la época del proceso, cuando el padrino estaba trabajando verdaderamente como técnico ahí adentro y tenía vinculaciones con el director general del colegio militar. Puede que me equivoque en algún título, sí, pero tienen que pensar que estoy haciendo memoria a 25 años atrás. El padrino era muy amigo del director general del colegio militar y lo hizo entrar a modo de chofer. Chofer del director general del colegio militar. Después le dieron un cargo dentro de Aerolíneas. El tiempo pasó, fue ganando los rangos necesarios, fue sabiendo escabullirse, camuflarse cuando había que hacer determinadas tareas. Y después, obviamente, no era un tipo que no conocía lo que era una tuerca. Tenía sus habilidades, pero nunca iba a tener la responsabilidad ni los conocimientos para manipular algo de aeronáutica. Lo que pasa que con buena complicidad de amigos y contemporáneos, no tenía tampoco la firma. Sé que se necesita una firma cada, eh, cada recorrida que se le hace a determinados aviones o a los aviones.
se necesita una firma que él no tenía, pero estaban los amigos que sí podían firmar las tareas. Bueno, los años pasaron, obviamente la historia de Alicia y Oscar terminó de una manera media tragicómica, salieron a tomar mate a la colectora. Se usaba en una época salir a tomar mate a la colectora. Llegó a mis oídos antes de que desaparezca, porque desapareció, se borró, quebró códigos, conmigo, yo como pareja ni lo cuestiono ni nada, conmigo quebró códigos. Es el día de hoy, bueno, ahora ya pasaron 25 años, no podría no conocerme, como yo tampoco a él, pero quebró códigos en su momento. De pasar a ser como un hijo, pasó a no conocerme ni por Gil. Como hacen muchos, como hacen casi todos, es un factor común. Esto es porque le hice un techito para que no le dé la luz y bueno, me molesta que se vea. Desapareció, que haya desaparecido de la vida de Alicia, la verdad a mí me tiene sin cuidado. Lo triste es que de estar todo el día, o no todo el día, pero terminar en Aerolíneas, meter el verso que iba a trabajar a la remisería y pasarse el rato en mi taller, a no aparecer más, a pasar a ser un desconocido, e incluso alguna vez a negarme el saludo, yo desde mi auto, él desde el suyo, pero lo comprendí, iba con la familia, lo mejor que podía hacer era bajar la cabeza. ¿Cómo viene toda esta historia a cuento? Bueno, un día me encuentro trabajando en la zona de Palomar. La calle me era familiar, Padre Vanini. Y la altura no, sinceramente la altura no porque nunca supe. Pero me era familiar la zona, puntualmente la cuadra. Estaba cambiando un termotanque, creo que hay videos en el canal incluso. Y sale la conversación de los vecinos de la zona, qué sé yo, que tal vecino un día necesitaba un plomero y no sabíamos, y gracias a mi hija que nos pasó el número. Y salta ahí y dicen, pregúntale a Oscar si necesita el plomero todavía. Se me conectaron las neuronas, Padre Vanini, Oscar. Entonces empiezo a de a poquito meterme en el tema. Digo, Oscar, ¿puede ser que haya sido técnico aeronáutico, qué sé yo? Sí, me dice, sí. Viene la conversación y bueno, digo, no, sí, yo lo conozco, en una época tenía taller, él venía, después dejó de venir, qué sé yo. No, porque acá somos muy amigas, muy amigas del matrimonio, muy amigos de la hija, que esto, que el otro. No, está bien. Bueno, ¿cómo me entero que Oscar logra irse de Aerolíneas? Porque le cabía prisión, no tenía título, y vivió 20 años o más. En una época, en el año 2010 creo, le piden o lo asesoran que firme el retiro voluntario como una especie de jubilación anticipada y que se vaya. Bueno, así termina la historia. Para los que para los que me juzgaban, para los que me ponían en juicio, en tela de juicio, cómo conocí yo las herramientas aeronáuticas. Bueno, quiero que sepan que esa es la historia. A veces no hay que escarbar tanto, porque capaz que debajo del granito hay demasiada pus. Entonces, si yo digo que conocí las herramientas aeronáuticas,
créanme que conocí las herramientas aeronáuticas. Porque si escarbamos, vamos a descubrir un área bastante oscura. Puede pasar en esta situación, como puede pasar en otras. ¿Cómo se termina? No recuerdo si terminé de redondear la historia, de cómo terminó la historia de Alicia y Oscar. Pero bueno, iban a tomar mate a la colectora. Estaba de moda ir a tomar mate a la colectora. De hecho, los que somos de la zona, todos conocen la montaña de la Cruz, la famosa montaña de la Cruz. Eran montañas que estaban a los costados de Gaona, siguen estando, que eran para hacer puentes, para cruzar de un lado al otro, obviamente sin tener que dar un montón de vueltas para cruzar lo que era la ruta 7, la Gaona. Perdón, la ruta 7 no, lo que es Gaona. O sea, habían quedado los montículos de tierra y faltaban los puentes. Bueno, alguna persona muy religiosa en algún momento clavó una cruz de dimensiones considerables, que no les digo que parece el Cristo Redentor de Brasil, pero se ve, es una cruz, es la montaña de la cruz. Bueno, ahí siempre iban las parejas de enamorados, las que quizás buscaban algún desfogue o, bueno, simplemente a tomar unos mates. En ese acto, que Alicia va con Oscar, y no voy a decir el apellido, Alicia va con Oscar a tomar unos mates, la hija mayor, hija citada por esta pareja como amiga, decide con el novio también ir a tomar unos mates. Y se encuentran las dos parejitas ahí. De ahí en adelante, Oscar, no sé cómo pudo tapar, porque en una época de su vida tapaba agujeros, era el Titanic, se estaba hundiendo, pero él tapaba agujeros con los dedos para que no le entre el agua, hasta que un día se le hundió, se le acabaron los dedos, se le llenó de agua y se le hundió el Titanic. Por eso, a veces, no se hagan los piolas preguntando determinadas cuestiones, porque si yo les digo que conozco las herramientas aeronáuticas, conozco las herramientas aeronáuticas. Me hubiese encantado tener fotos de esas herramientas, por supuesto. Siempre admiré la tecnología, que quizás hoy es obsoleta. Estamos hablando 23 años atrás. Pero me hubiese encantado poder sacar fotos. En aquel momento no había prácticamente celulares, estaban los ladrillos. Pero no había cámaras para sacar fotos de celulares para sacar fotos. Así que bueno, esa es la historia. Espero que si alguno está viendo esto y conoce a los personajes de la historia o formó parte de la historia, no cuestione determinados temas, porque todo tiene una raíz. Y si escarbamos, podemos llegar a lugares oscuros. Les mando un saludo. Perdón a los amigos, pero bueno, está bueno. Es un capítulo más de la historia de mi vida. Podría contar 2 millones de cosas más, 2 millones de anécdotas más, 2 millones de intimidades más. Por supuesto que sí. Y 2 millones de 4 años de confesor de un tipo casado, imagínense las que tengo para contar. Pero yo no quiebro códigos. Así que nada, gente. Espero les guste la anécdota y ahora saben bien en profundidad cómo conozco las herramientas aeronáuticas. Saludos.